La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cooperando pues con él, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de la salud te ayudé. Este es el tiempo propicio, este el día de la salud. En nada demos motivo alguno de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio, sino que en todo mostrémonos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en prisiones, en tumultos, en fatigas, en desvelos, en ayunos, en santidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en caridad sincera, en palabra de veracidad, en el poder de Dios, en armas de justicia, ofensivas y defensivas, en honra y deshonra, en mala o buena forma, cual seductores siendo veraces, cual desconocidos siendo bien conocidos, cual moribundos bien que vivamos, cual castigados, mas no muertos, como tristes, pero siempre alegres, como pobres, pero enriqueciendo a todos, como quien nada tiene, poseyéndolo todo. Pueden sentarse. Del Evangelio de San Mateo. Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, al fin tuvo hambre. Y acercándose al tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió diciendo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Llevóle entonces el diablo a la ciudad santa, y poniéndole sobre el pináculo del templo le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles encargará que te tomen en sus manos para que no tropiece tu pie contra ninguna piedra. Díjole Jesús, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto, y mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dijo, todo esto te daré si de hinojos me adoras. Díjole entonces Jesús, apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y vinieron ángeles a servirle. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de iniciar este pequeño sermón, quería informarles que luego de la misa, aquellas personas que no pudieron asistir el día miércoles de ceniza van a poder recibir la imposición de las cenizas, para que lo tengamos en cuenta. Este domingo, primer domingo de Cuaresma, el libro del Eclesiástico nos dice algo que queda como se dice, de anillo al dedo. Hijo, al acercarte para servir a Dios, prepara tu alma para la tentación. Y San Mateo nos ha narrado hoy las tentaciones de nuestro Señor. Y San Pablo nos ha dicho que este es el tiempo propicio. Tiempo propicio, el tiempo de Cuaresma. Tiempo propicio para revisar nuestra alma. Para revisar todas aquellas cosas que nos impiden seguir a nuestro Señor y que nos apartan de Él por el pecado, porque nos quitan la gracia. Este es el tiempo propicio entonces para que hagamos esa profunda meditación o ese examen de conciencia bien hecho que no hemos podido realizar quizás en mucho tiempo. ¿Cuántas veces hemos hecho confesiones apuradas, confesiones, porque a veces no tenemos sacerdotes siempre
y aprovechamos el momento, pero eso también nos indica que hay que hacer examen de conciencia diariamente, que hay que estar preparado. Parte del estar preparado es justamente tener en cuenta aquellas cosas que nos han apartado de nuestro Señor. Y por supuesto no dejar pasar el tiempo, porque el tiempo no nos pertenece. Nadie sabe ni el día ni la hora, por lo tanto hay que estar preparado siempre. Y si llega el momento de la confesión, ojalá tener ese examen de conciencia bien hecho, a la luz de la oración, mirando los mandamientos y no mis propias creencias, porque muchas veces pensamos que son pecados cosas que no lo son, y los pecados los vemos como cosas que son buenas. Tener en cuenta entonces de que este es el tiempo propicio, así nos dice la epístola, este es el tiempo propicio, el tiempo de la Cuaresma que nos prepara para la Pascua. Nosotros tenemos una ventaja que los discípulos no tenían, o muchos de ellos. Nosotros tenemos la ventaja de saber cuál es el fin de la historia, sabemos que hay una Pascua, que hay una resurrección. Ellos no lo sabían y probaron su fe mucho más que nosotros. Nosotros también estamos llamados entonces a tener en este tiempo propicio, este tiempo de Cuaresma, también mirar que tenemos esa gran ventaja de saber el final de la historia, pero de que también debemos prepararnos para recibir ese final de la historia, que es el día de la Pascua, recibirlo en gracia. Y ojalá mucho mejor que todas las Pascuas que hemos vivido anteriormente. Ojalá prepararnos mucho mejor que todas las Cuaresmas que hemos vivido anteriormente. Muchas veces pensamos, ¿qué penitencia puedo hacer en esta Cuaresma? Pero ¿qué penitencia más grande puede haber que cumplir el propio deber de Estado y cumplirlo bien, cumplirlo a cabalidad? Porque a veces cumplimos las cosas así, cumpliendo y mintiendo quizás, cumpliendo a última hora, dejándole el último tiempo a Dios, dejando las devociones para último momento, dejando todo lo importante atrás y dejando todo lo que no importa tanto al principio. Una gran penitencia entonces podía ser eso, empezar a cumplir nuestro deber de Estado como Dios quiere que lo hagamos. San Mateo entonces nos narra estas tres tentaciones. Primero nos muestra que Jesús fue tentado a que, como tenía hambre, como hombre que era, tenía hambre, tuvo hambre después de tantos días de ayuno y oración en el desierto. Y fue tentado a que convierta las piedras en pan. Y el Señor responde que no solo de pan vive el hombre. Esto debiéramos profundizarlo bien. No solo de pan vivimos. No solo podemos ser pobres a lo mejor en lo material, a veces somos también pobres en lo espiritual. Y hay que ver qué es lo que vale más, qué debemos buscar. ¿Qué debemos buscar primero? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de su Señor. Y más adelante también el Señor dirá en el Evangelio, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Ahí ustedes pueden ver claramente qué es lo principal, qué es lo primordial y de qué somos verdaderamente pobres a veces. Otra tentación que el demonio le propone a nuestro Señor, tírate de aquí porque los ángeles vendrán y no permitirán que tu pie tropiece contra piedra alguna. No tentarás al Señor tu Dios, responde nuestro Señor. No tentarás a Dios. ¿Cuántas veces nosotros también ponemos en este aprieto a nuestro Señor pidiendo cosas o pidiendo milagros que condicionan nuestra fe? Si no me cumples esto, no voy a creer más en ti. ¿Cuántas veces hacemos eso y pedimos milagros innecesarios? Hay cosas que podemos conseguir por sí mismos, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, que no necesitamos que el Señor nos haga un milagro. Nuestra fe también no puede estar condicionada a los milagros. Fíjense ustedes que cada vez que el Señor hace un milagro, lo hace justamente por eso, porque a veces no hay mucha fe. La tercera tentación que propone el demonio a nuestro Señor es, te daré todo si me adoras. ¿Y qué responde nuestro Señor? Solo a Dios adorarás. Nos hace recordar entonces el primer mandamiento. ¿A quién debo adorar? ¿A quién debo tener en primer lugar? ¿A quién nunca debo poner al costado del camino? Las tres tentaciones de nuestro Señor entonces son también muy aplicables a nosotros para que podamos ir meditando en esta Cuaresma. Cómo también el demonio nos va tentando de esta misma forma y cómo a veces no respondemos de la misma manera que nuestro Señor. Perdón. Podríamos también preguntarnos por qué nuestro Señor, segunda persona de la Santísima Trinidad, es tentado. ¿Qué la Iglesia nos enseña que no debemos ponernos en ocasión de pecado? Pero fíjense ustedes que también el Evangelio nos dice, el Espíritu lo lleva al desierto. El Espíritu Santo lo lleva al desierto. No es entonces que nosotros debemos buscar la tentación, nosotros no debemos buscar ponernos en situación de pecado. Eso es pecado. Pero si Dios permite la tentación, será
para que nosotros salgamos más fortalecidos, y por eso hay que estar preparados y para que ganemos más mérito. Santo Tomás también, Santo Tomás de Aquino, habla acerca de esto, que si es conveniente o no conveniente que nuestro Señor sea tentado. Y él dice que sí, es conveniente. Es conveniente porque nos muestra cómo vencer las tentaciones. De esta manera nuestro Señor, que es Dios y hombre verdadero, nos muestra cómo nosotros desde nuestra humanidad también podemos vencer las tentaciones. También nos dice Santo Tomás que con estas tentaciones nos advierte y nos enseña a alejarnos de las tentaciones. Hay que alejarse, hay que huir de la tentación. Si sabemos que en algo somos débiles y debemos saber cuál es nuestra debilidad mayor, hay que alejarse, hay que huir, hay que huir. En este sentido, no hay que ser como los soldados, ¿cierto?, que deben ir a la guerra y enfrentarse a la guerra. Nosotros no, debemos huir. En cuanto podamos, huir. También dice Santo Tomás que es conveniente que el Señor sea tentado para que nos dé ejemplo de qué hacer ante estas tentaciones. Y ahí nos lo muestra. ¿Qué hacer? Enfrentarlo con la Sagrada Escritura, enfrentarlo con aquella oración, con aquellas cosas que hemos acumulado, con la gracia santificante que tenemos, enfrentar esta tentación cuando ya no es posible escapar. San Ambrosio también nos dice que si nuestro Señor nos hubiese enfrentado al demonio, no hubiese combatido con él, no hubiese vencido al demonio. Y con esto también nos da ejemplo. Es entonces donde debemos pensar que nuestro Señor es en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Tener siempre presente eso. En todo igual a nosotros, menos en el pecado. Por lo tanto, nuestro Señor, el corazón de Jesús, nos entiende, sabe cuánto nos cuesta, porque Él también pasó por eso. Nosotros ya conocemos cuáles son los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Pero en este evangelio que nos narra San Mateo, nos muestra cómo el demonio, el que ya habíamos visto antes en el trigo y la cizaña, el inimicus homo, este enemigo personal que tenemos, cómo nos tienta. Siempre nos tienta sub specie bonum, siempre nos tienta con cosas con apariencia de bien. A la gente que ya va, como dice San Ignacio, de pecado mortal en pecado mortal, ya no le importa mucho al demonio tentarla tan sutilmente como lo hace con nosotros, con ustedes, que son fieles, que vienen a misa, que quieren rezar, que quieren servir a nuestro Señor, que quieren ser fieles. A nosotros nos tienta de esta manera, con cosas con apariencia de bien. Todo con apariencia de bien, sutilmente. San Pablo también nos dice, el demonio se viste de ángel de luz y nos engaña. Siempre nos propone cosas buenas para tentarnos, pero por alguna razón esa cosa buena es imprudente. Es imprudente. Fíjense ustedes que a veces parece muy bueno que yo me pase todo el día en la iglesia rezando, pero dejo mi deber de Estado, dejo de hacer mis cosas, lo que debo hacer, con lo que debo cumplir, con lo que me debo santificar. Si es una dueña de casa, si es una mujer casada, no puede pasar todo el día en la iglesia, por mucho arreglo que haga, por mucha cosa buena que haga en la iglesia, porque está abandonando su familia, está abandonando su hogar, está dejando de lado su deber de Estado, con el cual se debe santificar. Fíjense ustedes cómo es el demonio de astuto y cómo tan sutilmente nos hace caer en estas trampas, porque nos tienta de esa manera, con cosas con apariencia de bien. Es por eso entonces que hay que hacer discernimiento, hay que discernir siempre las cosas. San Ignacio nos enseña las reglas de discernimiento que están en los ejercicios espirituales, que no las voy a dar ahora porque son más largas. Pero es necesario discernir, porque el discernimiento es un acto de la virtud de la prudencia, ¿cierto? Las virtudes cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Debemos discernir siempre las cosas, hay que discernirlas. Y también con oración. Dios siempre nos va a asistir para poder discernir qué es bueno verdaderamente, qué me lleva a ser santo verdaderamente, qué me lleva a estar con Él en forma verdadera y no caer en estas tentaciones que tienen apariencia de bien, que parecen un ángel de luz. Es importante entonces también saber que las tentaciones, cuando vienen, hay que declararlas. San Ignacio nos enseña eso en los ejercicios espirituales. Hay que ponerle rostro, hay que denunciarlas, por decir así. En el confesionario, con el director espiritual. Cuando hay una tentación que al ser encarada, esa desaparece, dice San Ignacio. La tentación que se declara es tentación vencida. Por lo tanto, hay que pensar entonces
que es importante la confesión, es importante el confesor, es importante el director espiritual. Hay que tener también en cuenta el defecto dominante. El defecto dominante es importante conocerlo, conocerse a sí mismo también es importante, porque ese defecto dominante es con el cual el demonio siempre sutilmente nos va a intentar tentar y por supuesto hacer caer en pecado. El defecto dominante tiene que ver con los 7 pecados capitales y eso es lo que debemos discernir, debemos tratar de buscar, de encontrar, saber cuál es, porque para vencerlo debemos conocerlo, ¿cierto? Y esta puede ser la batalla para toda nuestra vida, vencer ese defecto dominante que es el que me lleva a pecar. ¿Cómo lo reconozco ese defecto dominante? Son aquellos pecados que más hago, ¿cierto? Que más cometo, por lo que más peco, lo que con más frecuencia yo caigo en pecado, aquello que más fácilmente me hace pecar y que aquello que más gravemente me hace pecar. Ahí podemos tener un par de luces para poder encontrar ese defecto dominante que es importante saberlo para poder combatir. San Francisco de Sales nos dice algo importante también, que tiene que ver con esto, que necesitamos un guía para hacer progresos. Es necesario pensar en eso siempre, no pensar que todo lo puedo hacer solo, que todo lo puedo alcanzar solo sin la ayuda ni de la gracia ni de alguien que me ayude, ¿cierto?, a encontrar eso. Pidámosle al Señor que podamos durante esta cuaresma poder tener esta fuerza y fortaleza que tuvo Él en el desierto para vencer al demonio con la gracia, para vencer al demonio con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, como lo hace nuestro Señor. Pidámosle también a nuestro Señor y a la Santísima Virgen que nos ayuden a encontrar este defecto dominante, que es crucial, porque si no sabemos cuál es nuestro defecto, si no conocemos nuestros pecados, si no hacemos buen examen de conciencia, si no escudriñamos, no con escrúpulos, sino que con diligencia, si no escudriñamos nuestra alma, nunca vamos a poder tener entonces nuestra alma limpia, en gracia, para poder presentarnos delante de Dios. Que esta cuaresma nos sirva para prepararnos mejor que las anteriores, como ya decía, que nos sirva para prepararnos a la Pascua, que sabemos que el Señor resucita, pero que tenemos que prepararnos para resucitar con Él. Llevamos esta gracia a la Santísima Virgen y a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.